Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Amados hermanos en el Señor, paz. Mis hermanos, es un placer poder llegar hasta sus hogares, hermanos, a través de este medio. Es una manera en la cual podemos todos juntos poder reflexionar y meditar en la palabra de Dios. Quizás es una manera bastante no convencional en cómo nosotros como Iglesia de Dios nos gusta reflexionar en las Escrituras, pero obviamente dadas las circunstancias es una opción
bastante buena y viable para nosotros poder siempre continuar estudiando en lo que es la palabra de Dios, y en este caso más específico en la lección de la escuela sabática. Hermanos, y antes de que comencemos con esta meditación, me gustaría que hiciéramos una oración y le pedamos la dirección a nuestro Padre Celestial. Acompáñenme, hermanos, en esta oración. Padre nuestro que se encuentra en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Padre, venimos ante usted, Señor, pidiéndole su dirección y su sabiduría, Padre, para poder estudiar su palabra, para poder discernir cada uno de los principios que se encuentran en las Escrituras, Señor, y de esa forma todos podamos ser edificados a través de lo mismo. Padre Santo, le pedimos, Señor, que sea usted quien nos dirija y que de esa manera todos seamos bendecidos a través de esa palabra y que todos podamos atesorarlas en nuestros corazones. Y por eso, Señor, que venimos y depositamos esta meditación en usted. Se lo pedimos todo y se lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como les dije previamente, vamos a estar estudiando la lección que corresponde para este día sábado, y en este caso estamos hablando de la lección número 2 del segundo trimestre de escuela sabática, que lleva por título Hijo de Dios. Es una lección muy importante, mis hermanos, muy bonita, y que nos recuerda esa bendición que nosotros como cristianos, como creyentes tenemos al haber recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y es de vital importancia en que nosotros comprendamos y entendamos la magnitud de lo que Él representa y significa para nuestras vidas. Y parte de esto lo vamos a ir viendo y desarrollando de acuerdo vayamos viendo la lección. El texto de apertura o el texto de memoria, que como comúnmente nosotros lo conocemos, dice de la siguiente manera: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Esto de acuerdo a lo que dice Lucas capítulo 1 versículo 32. Acá Lucas, entre las investigaciones que él había realizado, se encontró con este tipo de descripción que venía e identificaba a Jesús como el Hijo del Altísimo, y lo identificaba también como alguien grande. Y en realidad seguramente todos nosotros que nos hemos llegado a los pies de Cristo y que creemos en Él y que vivimos una vida en torno a sus valores, a sus principios, lo vemos de esa misma manera, como alguien grande en nuestras vidas. Entonces, hermanos, prosiguiendo todavía más con lo que es la lección, esta lección de que es Hijo de Dios, quiero que vayamos a la primera lectura bíblica que corresponde para esta lección. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículos del 1 hasta el 3. Son 3 versículos que nos hablan mucho de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 hasta el 3 dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vemos, hermanos, acá cómo esta carta a los hebreos comienza su introducción, de alguna manera subrayando la superioridad de la revelación en Jesucristo, revelándolo como el Hijo de Dios, y así también revelando su carácter definitivo y a su vez también su carácter divino. Pero empieza este texto diciendo de que Dios se ha revelado a su pueblo, a sus hijos, por mucho tiempo y en muchas maneras. Es decir, y esto lo podemos corroborar, lo podemos verificar en el Antiguo Testamento, en cómo Dios utilizaba diferentes formas para tratar de comunicarse con su pueblo.
Lo hizo muchas veces con salmos, lo hizo con proverbios, lo hizo con poemas, lo hizo con parábolas, lo hizo con narrativa. Inclusive en cierta ocasión lo hizo con una escena dramática donde el mismo pueblo de Israel fue testigo visual de lo que estaba sucediendo, pero muchas veces por esa ceguera espiritual que existía en ellos les impedía ver el mensaje que Dios les estaba tratando de dar. Y obviamente también lo hizo a través de los profetas, cuando los profetas llegaban al pueblo y los confrontaban, pero el pueblo muchas veces se mantenía bastante fiel a su infidelidad y se rehusaba a hacer caso a las palabras que los profetas le estaban transmitiendo. Pero nos dice acá el autor de la carta a los hebreos que en estos posteriores días, es decir, ya en la época del Mesías o en estos últimos días en los cuales nosotros estamos, Él se ha revelado a través de su Hijo. Y en este caso no podríamos decir hablar mucho de lo que es el mensaje que Jesús trajo para la humanidad. Y no es que se esté minimizando el mensaje que Él haya traído, porque evidentemente Él vino a revolucionar en la manera en cómo nosotros o la humanidad podía percibir una experiencia religiosa, podía percibir ese compañerismo con Dios. Obviamente Él lo revolucionó totalmente. Pero más que ese mensaje que Él haya traído, la revelación a través de su Hijo es precisamente Jesús mismo, ya que Él es el que vino y revolucionó el curso de la humanidad. Es decir, en la ecuación de la vida, Jesús representa una variable que cambia exponencialmente la parábola de la vida. Y eso, hermanos míos, tenemos que nosotros tomarlo muy en cuenta. Entonces, Jesús, que es, como dice acá el texto, el heredero de todo, que también representa o tiene la misma sustancia de su Padre, y que obviamente por mucho tiempo Jesús afirmó eso, de que Él era y mantenía o compartía la misma sustancia de su Padre, como le dijo allá en Juan capítulo 8, versículo 58, donde decía de que Él había sido antes de Abraham, y la explicación que Él daba era porque dijo, yo soy. Es decir, haciendo un poco referencia a lo que nuestro Señor le dijo a Moisés, cuando Moisés le preguntó al Señor cuando se acercase al pueblo de Israel, en nombre de quién Él tendría que acercarse, y el Señor le dijo, irás en nombre del yo soy. Y haciendo referencia o aludiendo a esa referencia divina, es como Jesús también se refería a sí mismo, porque Él sabía y comprendía que compartía la misma sustancia con nuestro Señor Padre. Entonces, y además dice que es nuestro Señor Jesucristo el resplandor de su gloria. Es decir, cuando Jesús se materializó, cuando Jesús se humanizó en este mundo, Él se convirtió en ese resplandor de la gloria. O sea, Él trajo esa luz a un mundo que estaba opacado por el pecado, por las sombras del pecado. Entonces, realmente Jesús, Hijo de Dios, tuvo un impacto significativo, un cambio radical a la historia de la humanidad. Pero y hablando un poco de resplandores y de revelaciones, también quiero hacer mención un poco de lo que se habló en Isaías, capítulo 9, versículo 6, cuando dijo Isaías de que habría de nacer un niño, o sea, que habría de nacer y que sería admirable, consejero y príncipe de paz. Es decir, y es un mensaje que Isaías lo trajo cuando estaba en un momento de mucha oscuridad en el pueblo de Israel, y Isaías lo trajo como una luz de esperanza para ese momento. Y es por eso que el pueblo constantemente, por mucho tiempo, esperaba con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, esa luz que le diera esa esperanza o ese cambio a sus vidas. Y es por eso que Isaías lo presentó de esta manera, y con esos calificativos, como les decía previamente, como consejero, como admirable. Y Jesús en realidad, hermanos, es admirable, ya que
es admirable en el sentido de que todas sus características, todas sus cualidades son conjuntos que son inigualables. Ninguna otra persona puede realmente llegar a tener esas características que nuestro Jesús pueda tener. Son características que simplemente lo distinguen y marcan la diferencia del resto de los seres humanos. Y obviamente Jesús fue admirable en todas las cosas que él hacía. Fue admirable en sus obras, en sus milagros, fue admirable en su sacrificio, fue admirable en su resurrección. Es decir, son muchas las cosas por las cuales nosotros podemos realmente aplicar el calificativo de admirable a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, y ahora quiero que pasemos a la siguiente lectura bíblica que se encuentra en Lucas capítulo 1, versículo 26 hasta el 35. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba que ¿qué salutación fue esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios, y he aquí, concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muy bien, hermanos, como vimos acá en Lucas 1, del 26 al 35, vemos que inicialmente María realmente se encontraba bastante turbada con la repentina aparición del ángel Gabriel, y creo que no era para menos. Cualquiera de nosotros se asusta cuando repentinamente alguien viene y se nos aparece. Ahora, ella obviamente se encontraba en una situación tuvo una reacción bastante normal, podríamos decirlo. Ella se encontraba turbada, que alguien de esa magnitud se le estuviera apareciendo. Ahora, la cosa no mejoró cuando el ángel Gabriel le comienza a decir el motivo de su visita, cuando le comienza a decir de que ella concebiría a un hijo. O sea, de acuerdo a lo que vemos en las Escrituras, María no entendía otra manera en cómo una mujer podía concebir un hijo que no fuera mediante el encuentro sexual entre un hombre y una mujer. Entonces, para ella era lo normal en cómo una mujer podía quedar encinta. Entonces, pero a partir de ahí, el ángel Gabriel ya comienza a revelar la manera poderosa y sobrenatural en cómo nuestro Señor Jesucristo iba a ser concebido y cómo iba a introducirse a la tierra. Iba a ser una obra del Espíritu Santo que iba a estar obrando para que esto pudiese ser posible. Y de esta manera pues se estaba cumpliendo lo que Isaías había predicho antes, donde él dijo que el Mesías estaría naciendo de una manera virginal y sin la simiente de un hombre en la que estuviera participando en eso. Y también le comienza a dar aún más orden a María, diciendo que le iba a llamar Jesús, es decir, un nombre que representa la obra salvadora de nuestro Señor, o sea, Jesucristo, lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. Le agrega también diciendo de que y lo define a nuestro Señor Jesucristo como grande. En el versículo 32 dice: este será grande, es lo que se acuerdan, vimos en el texto de apertura. Y seguramente, hermanos, quizás nuestro idioma o el idioma humano se queda bastante limitado al momento en cómo nosotros podamos definir
lo majestuoso y lo glorioso que es Jesús y su obra, pero en este caso se define como grande. Y cuando definimos a Jesús como grande, no se está definiendo en comparación con algo o con alguien más, sino que en este caso Jesús es grande porque Él es grande. Y esto nuevamente lo recuerdo lo que Él dijo allá en Juan 8:58, donde Él dijo yo soy, o como también dijo nuestro Señor allá en Éxodo 2 a Moisés, donde dijo yo soy el que soy. Es decir, Él es grande porque Él es grande. Es decir, la grandeza se define en función de sí mismo y no en función de alguien más. Entonces, por eso el ángel dijo que Jesús sería grande, porque Él es grande y no en función de alguien más. Entonces, porque al igual como Dios, la naturaleza de Jesús y Dios son una sola. Ahora bien, también dijo que sería Hijo del Altísimo, y este título obviamente viene por el hecho de que comparte la misma naturaleza de Dios. Por eso Él tiene también o califica para este título, ser Hijo del Altísimo. Y recordemos, hermanos, que también Altísimo es una expresión que constantemente se utilizó en el Antiguo Testamento para referirse a nuestro Señor o a nuestro Dios, donde muchas veces el pueblo de Israel se refería a nuestro Señor como el Dios alto. Inclusive Melquisedec, cuando él se presentaba o el título que él tenía, él se refería a sí mismo como sacerdote del Dios alto. El Altísimo o alto es una expresión que constantemente se utilizó para referirse a Dios en el Antiguo Testamento. Y aquí vemos que también Jesús comparte ese título, es decir, ser Hijo del Altísimo. Y esto obviamente nos lleva o nos conecta a la lectura bíblica anterior, cuando estamos leyendo en Hebreos capítulo 1 y para ser más específico en el versículo 3, donde dice que el resplandor de su gloria y la imagen, que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen de su misma sustancia, es decir, tanto Jesús como Dios comparten esa misma sustancia. Entonces, hermanos, es asombroso cómo este niño, el nacimiento de este niño iba a cambiar el transcurso de la humanidad, de un niño que iba a ser totalmente diferente al resto, porque iba a ser perfecto en lo que pensaba, en lo que decía y en lo que hacía. Ahora, hermanos, quiero que vayamos a la siguiente lectura bíblica en Lucas capítulo 2, versículo 4 al 14. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir. Y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostólo en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis un niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Muy bien, hermanos. Y en este texto de Lucas capítulo 2, quiero comenzar con dos escenarios que encontramos en la lectura que hemos leído. El primero de ellos es el escenario nacional. Nos encontramos con que tanto José como María estaban cumpliendo con sus responsabilidades civiles al dirigirse hacia la ciudad de Belén para poder empadronarse en lo que era el censo. Entonces ellos, en ese afán de ser buenos ciudadanos y cumplir con sus responsabilidades, van y se encaminan para hacer y cumplir con su deber. Y esto obviamente formaba parte de la
profecía que se había dicho tiempo atrás, específicamente por el profeta Miqueas, que dijo en el Antiguo Testamento de que el Mesías estaría naciendo en la ciudad de Belén, una ciudad que para la época era una ciudad bastante pequeña, insignificante para muchos, pero que sería esta ciudad el escenario y la anfitriona del nacimiento más extraordinario de la historia humana. Y fue esto lo que se dio con respecto al escenario nacional. Ahora, si pasamos un poco al escenario personal de lo que presenta esta lectura bíblica, nos encontramos que Lucas en sí casi no ofrece muchos detalles respecto al nacimiento. En realidad que quizás es bastante simplista, no utiliza muchos adornos literarios para adornar este evento tan singular y tan extraordinario como es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nunca se da la idea o nunca se presenta la idea de trompetas celestiales sonando en celebración del nacimiento. Simplemente se presenta algo bastante simple, donde nuestro Salvador o el bebé que iba a cambiar la historia de la humanidad nace de forma bastante humilde. Ahora bien, un punto a recalcar, y esto quizás es importante notarlo y es debido muchas veces a la mala interpretación que hay en otros lugares o otras denominaciones o otros tipos de pensamientos, es que Lucas realmente observó y hace notar de que Jesús fue el primogénito de María y no fue el único hijo que ella tuvo. Es decir, Lucas sí hace notar bastante eso y lo hace evidenciar bastante de que en realidad pues, María sí tuvo hijos después, que sí conoció hombre, o mejor dicho, sí tuvo encuentros sexuales con su marido después de que ella tuvo a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso acá Lucas evidencia dice que Jesús fue el primogénito de María. Ahora bien, con respecto al anuncio del nacimiento, y es algo que quiero que veamos un poco más a fondo sobre esto. Las Escrituras, y específicamente en Filipenses capítulo 2 y versículo 7, dice que Jesús se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso hablando un poco sobre la encarnación de Jesús. Una vez Él nació y se introdujo a este mundo, el mundo de los hombres. Y es un poco paradójico ver cómo, como les decía, el nacimiento más extraordinario de la historia se da bajo condiciones indescriptibles y humildes, condiciones bastante precarias, limitadas. Es en la manera en cómo se está dando. Ahora bien, volviendo un poco sobre lo que es el anuncio, vemos que el anuncio, si este anuncio lo manejan los seres humanos y basándonos un poco cómo es la mentalidad actual, esto hubiera sido dirigido a las personas más influyentes de la época, más dirigido a las autoridades de la época, los sacerdotes, los reyes, los gobernadores, lo que sea, porque usualmente el ser humano siempre va buscando dirigirse a esas personas con poder. Sin embargo, Dios, quien estaba al cargo de anunciar este nacimiento, fue y se dirigió a las personas más humildes, las personas más despreciadas por la sociedad. En este caso estamos hablando de unos pastores que generalmente son bastante degradados por el tipo de trabajo que ellos realizan, pero fue a ese tipo de personas a las cuales nuestro Dios dirigió el anuncio del Rey de Reyes y el Salvador de toda la humanidad. No fue ni con el rey, no fue ni con el emperador, fue a unos pastores a los cuales Él dirigió ese anuncio. Y el versículo 11, quiero enfatizar un poquito en ese versículo, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este es el título que nuestro Señor tiene, que es Salvador, el Salvador de toda la humanidad, el que vino a reconciliar y restaurar la relación entre el hombre y Dios. Y esa es la misión que nuestro Señor Jesucristo trajo o tenía en este mundo. Y volviendo nuevamente a lo que es un poco el Antiguo Testamento,
Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, constantemente a nuestro Dios se le conocía como Salvador y Libertador. Cuando Israel se miraba en aflicciones, siempre volteaban a Dios porque sabían que en Él había un Libertador y había un Salvador que los podía socorrer de todos los problemas que podían tener. Y así los siervos de nuestro Señor, aquellos que eran fieles, miraban en nuestro Dios un Salvador. Y ese título también nuestro Señor Jesucristo lo comparte y lo materializa cuando Él nace y se encarna y también se somete a ese sacrificio para bien de toda la humanidad. Él se convirtió en el Salvador de toda la humanidad. Él vino a liberar a los cautivos, a los que estaban cautivos en pecado, a los que estaban cautivos en esa mente que constantemente va hacia el pensamiento, hacia lo malo. Entonces, tanto como la naturaleza y la misericordiosa, piadosa que se manifestaba en el Antiguo Testamento, que Dios manifestaba en el Antiguo Testamento, esa misma naturaleza misericordiosa y piadosa es la que nuestro Señor Jesucristo manifiesta para con su pueblo, en este caso que somos nosotros. Bien, hermanos, pasemos ahora a lo que es la introducción. La introducción dice: mediten esto. Me encanta este canto de mi juventud, su nombre es maravilloso. Este contiene en forma perfecta la historia del nacimiento de Jesús. Muchos no lo conocen, algo maravilloso estaba ocurriendo en Nazaret y posteriormente en Belén. La antigua profecía de Isaías cobraba vida, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esto de acuerdo a Isaías 9:6. Tal como Isaías lo predice y Lucas lo registra, se llamará su nombre admirable, porque en Jesús el Altísimo actúa y se presenta de forma única, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En Nazaret, el ángel Gabriel anunciaba las inimaginables noticias a una joven virgen, María. Su hijo sería hijo del Altísimo, porque sería concebido mediante el poder del Altísimo. Jesús es sin precedente. No siendo un mero hijo adoptado de origen humano, Jesucristo es hijo de Dios y el Santo por iniciativa divina. A través de un milagro del Espíritu en la carne, el Altísimo entró a la historia. Lo maravilloso de la encarnación no es nada menos que una nueva creación. Así como el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas al principio del tiempo, también aquí el Espíritu se movió nuevamente haciendo sombra en María para volver a crear, pero en otro nivel. Jesús fue Dios con nosotros, Dios hecho carne en tiempo y espacio, adoptando y participando de nuestra naturaleza. El ministerio de la reconciliación que provee una nueva creación es posible solamente de la forma en que Dios se acercó en Cristo. Es el indescriptible nacimiento virginal. Dios comenzó a hacer todas las cosas nuevas a través de su Hijo. Mediante el término Hijo, entendemos que Él tiene su origen en el Padre y comparte su naturaleza en todo lo que Dios es y hace. Esto es una realidad no solo del Hijo revelado en la historia como Jesucristo, sino también como el Hijo de Dios desde la eternidad. Tan estrecha es la relación entre ellos que Jesús afirmó: el que no me ha visto a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto de acuerdo a Juan 14:9. Pasajes como Hebreos 1:3 revelan a Cristo como el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, como también un creador y redentor. Encontramos lo mismo en el registro de Lucas en cuanto al Hijo que viene al mundo. En estos primeros capítulos, muchos de los atributos y acciones que hemos visto en nuestro Padre amoroso también están presentes y prometidos en el niño Jesús. Su tierna misericordia y santidad, sus juicios y fidelidad al pacto, su redención y salvación. En su nacimiento en Belén oímos buenas nuevas y vemos la gloria del reino de Cristo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Zacarías reveló el maravilloso significado de todo esto. Ciertamente en Jesús Dios nos ha visitado. ¿Y con qué propósito y fin? ¿Qué dice la historia? Para encaminar nuestros pies por camino de paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz,
buena voluntad para los hombres. Él ha venido para nuestra reconciliación. Aquí es donde comienza la paz de Dios hecha carne. Maravilloso. Bien, en el comentario, hermanos, o en la introducción, también se construye un nuevo concepto. Si ustedes se fijan, una de las palabras clave que tenemos en la lección es creación. Y el concepto de creación se construye en base a lo que es la encarnación. Y por eso quisiera hablar un poquito sobre lo que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Como ya dijimos previamente, Jesucristo se despojó de sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Entonces, Jesús tuvo que ser hombre para de alguna manera venir a representar a la humanidad caída. Si Él no hubiese sido hombre real, entonces su sacrificio en la cruz simplemente habría sido una simple y llana ilusión, entonces no hubiese tenido tanto sentido. Es por eso la razón y la importancia de que Él fuera hombre real, que fuera semejante a los hombres, para que su sacrificio realmente tuviera ese sentido y esa importancia. Su nacimiento, obviamente, como se ha visto bastante en la lección, fue un nacimiento virginal, no pecaminosa, porque Él era el Hijo de Dios, que es algo que tenemos que tener presente, y esto obviamente cumpliéndose la profecía que dijo Isaías. Y esto simplemente garantizaba la naturaleza no pecaminosa del Hijo de Dios o de Jesús. O sea, si Jesús hubiese nacido de José, entonces hubiese heredado la naturaleza pecaminosa. Pero al no nacer de José o no tener la participación de José, entonces Jesús no la hereda. Y esto lo hace obviamente el Hijo de Dios y compartir también así su naturaleza divina. Pero obviamente esto no descartaba que Jesús fuera, como les dije antes, semejante a los hombres, es decir, de cuerpo, de carne y de sangre. Es decir, Jesús no era ningún fantasma que andaba por ahí, sino que Él realmente era un hombre real, y ese es lo que las Escrituras a nosotros nos están diciendo y nos afirman. La diferencia de Jesús es que Él no sucumbía al deseo de la carne o al pecado como nosotros lo hacemos, ya que nuestra carne y por la naturaleza que nosotros hemos heredado, constantemente nosotros sucumbimos a lo que es el deseo de la carne y por ende constantemente fracasamos en cumplir con el mandato de Dios, que nosotros caminemos siempre en santidad. Jesús fue la diferencia que Él hubo en Él, ya que Él siempre fue un hombre perfecto, donde no hubo pecado en su andar, en su pensar ni en su decir. Esa es la gran diferencia que hay entre el resto de la humanidad y Jesús. Evidentemente Él sufrió todo el dolor al cual fue sometido, a los azotes, cuando fue crucificado. Es decir, todo eso Él lo sufrió porque, como les dije, Él era un hombre que había sido encarnado y que sentía todo lo que todo hombre normal puede estar sintiendo. También, como lo menciona en Lucas capítulo 2, versículo 52, Jesús tuvo un desarrollo normal, es decir, Él tuvo un desarrollo en lo mental, en lo físico, en lo espiritual, en lo social, o sea, como cualquier otra persona normal. Inclusive Él también heredó el oficio de su padre adoptivo, si lo queremos llamar así, en el caso de José, que fue un carpintero. Es decir, Él se manejó como cualquier otra persona normal de su época o de su cuerpo social. Entonces no hubo esa diferencia. Ahora bien, pero esa encarnación fue lo que nos permitió a nosotros a construir ese acercamiento con Dios, ya que al Jesús haberse encarnado, es como la promesa de Dios se humanizó, se materializó, y es como nosotros encontramos nuevamente esa reconciliación con nuestro Dios, esa reconciliación que por siglos había estado ahí pendiente, pero que se logró materializar con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, como nosotros, el hombre, desde Adán, hubo esa ruptura debido a la desobediencia del hombre, y que se ha mantenido en ese continuo accionar donde el hombre siempre desobedece a Dios, no queriendo someterse a su voluntad. Pero nuestro Señor Jesucristo,
a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra desobediencia, Él se mantiene como un mediador entre Dios y el hombre, porque Él sufrió lo que es en carne propia, todo lo que esta humanidad o como nosotros como hombres hemos sufrido. Y ahora, hermanos, vamos a pasar lo que son la sección de Responda, así que quiero que leamos un poco sobre esa sección. Y en la sección de Responda es un ejercicio que pues todos tenemos que hacer, pero aquí le puede dar la respuesta en caso de que ustedes no hayan encontrado la respuesta. Dice la número 1, en Jesús el Altísimo actúa y se presenta de forma única. Esas son las respuestas para el número 1. La 2 dice, a través de un milagro del Espíritu en carne, el Altísimo entró a la historia. Y la número 3 dice, lo maravilloso de la encarnación no es nada menos que una nueva creación. Esto, hermanos, es lo que es la sección de Responda. Ahora pasemos, hermanos, lo que es hable acerca de esto o lo que son las preguntas. La primera dice, ¿de qué manera comunica Lucas el origen y la naturaleza divina de Jesucristo? Bien, como ya hemos hablado primeramente, es que mediante el nacimiento de Cristo es como se materializa lo que es la profecía de Isaías. Entonces ya a partir de ahí ya comenzamos a ver esa revelación de la naturaleza divina de Jesucristo. Segundo, vemos la obra del Espíritu Santo actuando en este caso en María, ya que pues no hubo una participación de ningún hombre o de ningún ser humano en este caso para que María pudiese concebir al niño Jesús, sino que fue la obra y la participación del Espíritu Santo que hizo posible esto. Es decir, fue un evento sobrenatural y por eso es un nacimiento virginal. La otra es el lenguaje que se utiliza durante todo el texto, llamándolo Hijo del Altísimo o un Hijo Sagrado o Hijo de Dios. Es decir, eso sigue revelando un poco más sobre la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, todos los atributos que se le dieron a Jesús como Salvador y como Señor realmente nos da una pauta de que Jesús también compartía o era de la misma sustancia de nuestro Dios. Entonces, de esa manera Lucas registra y revela la naturaleza divina de Jesús, siendo un poco breve respecto a esa pregunta. La pregunta número 2 dice, ¿cómo y por qué marca el comienzo de una nueva creación el nacimiento virginal? Bien, probablemente estamos hablando mediante la encarnación de Jesucristo, es como se hace posible de que exista esa reconciliación entre el hombre y Dios. Es precisamente ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, siendo hombre y sufriendo todo por nuestros pecados, es como se hace posible que exista esa reconciliación, y es posible como también que el hombre pueda optar por buscar hacer una nueva criatura, como Pablo constantemente lo utilizaba, de que nosotros tenemos que siempre tratar de ser nuevas criaturas en Cristo, dejar ya nuestra naturaleza antigua atrás y ser nuevos en Cristo. Entonces, de esta manera, el nacimiento virginal o el nacimiento de Jesús marca una nueva era o marca una nueva creación, en este caso para nosotros como cristianos. La tercera dice, ¿qué papel juega la paz en la historia de Lucas en cuanto a la concepción y nacimiento de Jesús? Bien, en cuanto Lucas, la manera como él aborda, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, el versículo 14 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Es decir, cuando Jesucristo visita a la humanidad, o cuando Dios visita a la humanidad a través de Jesucristo, uno de los propósitos principales es precisamente traer paz a la humanidad, paz a la tierra, y que hubiera paz entre los hombres. Es por eso que Isaías, allá en el capítulo 9, versículo 3, uno de los calificativos que le da a este niño o al Mesías era ser un príncipe de paz, porque era precisamente uno
de los objetivos que Él traía para la humanidad. Entonces, también de esta manera es como también Lucas registra lo que es el concepto de paz en torno al nacimiento de Jesús. Entonces es un poco más o menos, hermanos, de cómo podemos ver estas preguntas. Bien, vamos allá, hermanos, a ir concluyendo con esta lección y quiero que leamos ya la última parte que dice, aplíquela. Comience con una oración de clausura. Si usted conoce el coro, su nombre es maravilloso, pueden cantarlo juntos. Agradézcale a Dios por enviar a su Hijo al mundo para bien nuestro y por hacer por nosotros aquello que no pudimos hacer por nosotros mismos. Aparte tiempo esta semana para hacer conciencia de la nueva creación que es Jesucristo, al igual que en áreas específicas de la vida donde Él puede guiar sus pasos en el sendero de la paz. Y así, hermanos, llegamos al final de esta lección, esperando que obviamente sea de mucha bendición para nuestras vidas. Hermanos, acompáñenme con una oración para quedar despedidos de esta lección. Bendito Padre que se encuentra en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Señor, le damos las gracias por permitirnos haber estudiado, Padre, esta lección que es de mucha ayuda para nuestras vidas, que nos viene a recordar, Señor, de lo importante que es Jesucristo en nuestra vida, de lo que significa para nosotros, que es gracias a Él, Señor, como nosotros podemos optar a esa reconciliación con usted, Padre Santo. Podemos restaurar, Señor, esa relación y podemos nosotros ir buscando día a día, a ir caminando de acuerdo a su voluntad. Ayúdanos, Padre, a poder seguir mejorando en nuestra vida espiritual, a ir mejorando en nuestro proceso de santificación y que día a día, Señor, vayamos siendo santos, Señor, en función de usted mismo, Padre. Ayúdenos, Padre, bendíganos y esperamos, Señor, que todo lo que hayamos estudiado sea de mucha edificación para nosotros. Se lo pedimos todo y se lo agradecemos todo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande, cuán grande, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción.